Bueno, estamos en el mes de septiembre del año 2024 y desde principios de este año ha venido corriendo en redes sociales una teoría que tiene que ver con el mundo religioso, teoría que afirma que este 18 de septiembre de este año sucederá el arrebatamiento, el rapto de la iglesia y bueno, sacan sustentos de supuestas señales para afirmar esta situación. Este video resume, ¿no? Más o menos dicha teoría. Vamos a estar escuchándolo, vamos a estar comentándolo. Por supuesto, yo voy a dar mi visión y voy a explicar ese tema, ese misterio, entre comillas, del rapto. ¿Qué es todo esto del rapto? ¿Qué es lo que realmente va a suceder? ¿Qué es lo falso de todo esto? Es interesante tocar esta teoría porque estamos en el mes donde supuestamente esto sucederá. Vamos a escuchar atentamente. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a ir rapidito porque así lo podemos colgar esto en internet. Y ustedes tienen que ir atando cabos nada más. Claramente que esto llevó más de un año, pero siempre en un esquema y a carta vista va a ser muy sencillo. Una vez que tenemos colocado el día y el año del Señor, de este año 2024, porque el Señor tiene un único calendario, es lunisolar, 354 días. No tiene otro, no es romano, eso es un desfase que luego hay que entender que luego de la muerte y resurrección de Cristo todo se desfasó, y mucho más para los judíos que hasta el día de hoy siguen ciegos, ¿verdad? O sea que ellos van a festejar este año, van a desfasarse porque festejan las fiestas desfasados, obviamente porque a ellos les cae un año bisiesto en su calendario y aparte tienen el año bisiesto dentro de los 19 años, no sé cuántos tienen, 7, 8, o sea, ellos están fuera en el calendario del Señor. Entonces, Aviv es primavera, todo esto lo podemos corroborar en el Antiguo Testamento. Estos son órdenes de Dios en la Biblia que a los 14 días tenían que festejar Pascua. ¿Por qué? Bueno, aquí empezamos mal porque muchas de estas cosas se basan en mandatos del Antiguo Testamento. Recordemos que el arrebatamiento se liga con la segunda venida de Cristo, ¿no? Que es ese plan donde se rescatará o se sacará del planeta a la iglesia para que no viva la gran tribulación. Eso es básicamente el rapto. Bueno, se raptará a aquellos que hayan tenido a Cristo en su corazón, que hayan estado en la iglesia, y bueno, ya sabemos cómo es toda la prédica religiosa. Pero esta supuesta señal o este acontecimiento de septiembre 18 de este año se basa en ciertas medidas o fechas o festividades promovidas desde la ley del Antiguo Testamento de Yahvé. Bueno, desde el mundo religioso no se sabe o no se quiere comprender que Yahvé es un falso Dios. Es un ente que eligió a un pueblo y a este pueblo le entregó sus leyes, le entregó sus festividades, es decir, creó un culto y una religión en torno a este falso Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos tomar estas festividades o estos eventos como leyes verdaderas y mucho menos que estén relacionadas con Jesús, porque Yahvé y Jesús no tienen ningún tipo de relación. Yahvé no es el padre de Jesús. Entonces, hablar de un acontecimiento que tiene que ver con el Cristo, con el tema del arrebatamiento, hablar de este evento y ligarlo con ley del Antiguo Testamento no tiene sentido. Entonces, lo que se hace en el mundo religioso es ligar estos dos eventos para hallar una explicación a un posible arrebatamiento. Ahí comenzamos mal porque estos dos conocimientos, el del Nuevo y el del Antiguo Testamento, no tienen relación. Antiguo Testamento, el legado de uno de los entes de la rebelión extraterrena oscura aquí en el planeta Tierra, y el Nuevo Testamento, el legado del Cristo encarnado en la tierra, el mensaje de la luz, el plan de la luz para la restitución de la humanidad y el planeta terrestre. Entonces, como vemos, no tiene sentido relacionar esto. Del primer mes, porque lo sacó el Señor de Egipto, a Israel, al pueblo de Israel. Entonces ahí tenían la fiesta de la Pascua y al otro día, eso significa al otro día, mejor dicho, en fiestas de los panes sin levadura, que dice, y festejarás todo esto porque, recordando que yo te saqué de Egipto rápidamente. Entonces hay que entender que la fiesta marca el comienzo de semana del Señor. Porque el Señor en la semana 69 de Daniel, que este es otro tema, pero claramente él muere en Pascua, y por lo cual se tiene que reanudar la semana 70 en Pascua, los últimos 7 años. Entonces, dentro de la semana 70, de los últimos 7 años, el comienzo del año lo marca la luna y el sol, pero no es el comienzo de la semana del Señor. La semana del Señor lo hace la fiesta. ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? De Génesis 1, versículo 14, donde dice que el Señor puso las lumbreras mayores para el sol y la luna para señalar las fiestas, los días y los años. Bueno, él habla del sol y la luna también porque en septiembre de este año, si no estoy mal, un día antes, el 17 de septiembre, habrá un eclipse. Entonces, claro, ahí se suman otras cosas, otras supuestas señales para darle a esto un evento sensacionalista. Por lo cual, las fiestas, que es la misma palabra que aparece en Levítico 23, fiesta solemne, la palabra Moed en el hebreo, que es la misma, pero usted en su Biblia la va a tener seguramente mal, que dice estaciones. Pues ese es un dato que hay equivocado por la traducción y significa fiestas. Es obvio aparte, lo puso para marcar sus fiestas. Entonces eso no es casualidad. Para el humano puede ser casualidad, pero para Dios no. Entonces, todas estas ordenanzas que van allí, de la fiesta de los panes sin levaduras hasta el 17 de septiembre de nuestro calendario, hay 177 días. Justo, exactamente justo, la mitad del calendario de Dios.
casualidad. O bueno, la primera casualidad sería, pero va a tener que concluir al final que son muchas casualidades. Yo no creo que sea casualidad. Este es el único año donde todo esto se da. No hay otro año en historia. Escuche con atención. Entonces, nosotros vemos que a los 177 días, que es de fiesta a fiesta, fíjese eso, ¿eh? De fiesta a fiesta, a la última fiesta. La primera fiesta es en Pascua, por eso tiene que ser un comienzo de semana, no puede ser una mitad de semana, como otros quieren hacer ver. Y ahí tenemos en septiembre, en el mes en séptimo, lo tienen las ordenanzas en Levítico también, la fiesta solemne, tenemos la fiesta de los tabernáculos. Que dicho sea de paso, es la única fiesta que aparece en Zacarías, que dice en el milenio, ¿verdad? Otra cosa que ellos suman, la fiesta de los tabernáculos allá en Israel, también le añaden las 70 semanas donde creen que estamos en la última semana de Daniel. Yo lo he repetido varias veces aquí en el canal, he hecho varios programas explicando desde mi investigación, por supuesto, desde mi punto de vista, cómo es realmente el desarrollo de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y siempre concluyo lo mismo. Para poder determinar que estamos en la última semana de Daniel, ya debería estar el tercer templo y debería estar el anticristo sobre la tierra. Esos son dos eventos que deberían estar, hay otros, ¿no? Pero estos son los principales. Ahora, si uno mira para Israel, no hay nada de eso, no hay ni tercer templo, no hay ni anticristo, ni siquiera tienen todavía total control de Jerusalén. Entonces, ¿dónde está la última semana? Ahora, ¿cómo yo concluyo que esos son los eventos que determinan la última semana? Nada más lea la profecía. Usted lee la profecía y se va a dar cuenta que estamos en el desarrollo de las 69 semanas, no de la última semana. Entonces, ahí, desde mi punto de vista, hay una falla en la interpretación, hay una falla en la ubicación de los símbolos y no se comprende realmente lo que dice Daniel en este mensaje profético. Hay una serie de señales que se van sucediendo para determinar en qué semana estamos exactamente. Y aquí, bueno, se comienza a hacer una mezcolanza, se interpretan fechas, se dicen cosas para tratar de a la fuerza hacer cumplir una profecía, y en este caso el tema de la segunda venida. Miren que colocan fechas calendario y ahí es donde está el error. Cuando nos basamos en el calendario gregoriano, aunque aquí se estén basando en cosas del Antiguo Testamento, en eclipses, en la luna y el sol, pero además de todo esto, están metiendo el tema de las fechas del calendario gregoriano. Y ahí es donde nos comenzamos a perder en el tiempo, porque la profecía se basa en señales. Es decir, si yo calculo una señal con las fechas, me voy a equivocar, porque los calendarios están desfasados, tanto el calendario hebreo como el calendario gregoriano. El calendario hebreo se ha ido desfasando en el tiempo porque ellos mismos se han basado en algunos casos en otros calendarios y han perdido el rumbo. Ellos no saben tampoco en qué tiempo están exactamente, porque hay algunos que creen, no, es que el calendario hebreo ellos están ubicados porque ellos cuentan en línea recta el tiempo desde el año 1 del tiempo de Adán. Eso no tiene sentido, porque el tiempo del Génesis, lo que ellos calculan desde el Génesis, que hablan de unos 6.000 años aproximadamente, eso tampoco es el tiempo verdadero de la Tierra. ¿O es que acaso usted cree que nosotros aquí tenemos apenas 6.000 años? Hay mucha historia antes que eso y ellos lo que han hecho es ajustar la historia hasta donde les conviene. Pero el verdadero tiempo que marca los ciclos y las edades en este planeta se determina desde nuestro Sol. Hay una influencia de la Luna y hay una influencia de ciclos galácticos que van determinando eras planetarias en este sistema solar. Se van marcando o sellando los tiempos y esas señales de los astros, esas señales en el universo, van determinando épocas, eras, situaciones aquí a nivel planetario. Además de ciertos acontecimientos que la profecía describe y los ubica por señales. Por ejemplo, el tercer templo es una señal. Cuando usted vea el tercer templo, ya usted se va a dar cuenta que estamos en medio de esos pasos finales. Ahora, decir, no, el tercer templo va a estar en el año 2027, en mayo, eso es adivinación. Eso es tirar una fecha y al azar para ver si se cumple y así difícilmente nos podemos ubicar. Pero si usted está mirando, por ejemplo, lo que está pasando en Israel, analiza la situación geopolítica, la situación religiosa, mira las cosas que están sucediendo en la explanada de las mezquitas, mira los pasos que está dando Israel a nivel del gobierno. Bueno, si usted empieza a analizar todo ese escenario global, usted allí va a poder ubicarse mejor y va a poder determinar si esa reconstrucción del templo está un poco más cerca o está un poco más atrasada. Y con eso usted tiene mayor claridad si realmente estamos cercanos a ese evento y a ese tiempo, sin fanatismos ni precipitaciones de estas que lo que hacen es generar confusión. La única fiesta que se va a festejar es la de los tabernáculos. ¿Será casualidad que cae una luna llena igual que cayó en Pascua? Porque es luna llena, tanto en Pascua, bueno, en Pascua no, en la fiesta de las levaduras, cuando salieron de Egipto, y aquí el Señor en la mitad de la semana nos va a sacar de la tierra, ¿verdad?
Para muchos casualidad puede ser, bueno, sería otra casualidad que la fiesta de los tabernáculos significa reunión con él, cita, tiempo fijado, eso es lo que significa, y aparte la fiesta de las cabañas, ¿verdad? En tabernáculos estaremos también en el cielo, dice, y yo te guardaré en el tabernáculo, dice el Salmo 27, y el tabernáculo está en el cielo. ¿Sigue siendo casualidad? Pues bueno, vamos a hablarlo como una casualidad. 177 días exactos, ni más ni menos, de fiesta a fiesta. Luna llena en las dos fiestas, pero un dato muy importante, importantísimo, el dato que es del 17 al 18 es porque para Dios el día comienza de tarde a tarde, ¿verdad? Entonces, obviamente, en el trayecto del 17 al 18 se va dejando la mitad de la semana y entra la otra mitad de la semana, de los últimos, digamos, vamos a decir, de los últimos 3 años y medio. Ahora, desde allí, que vamos a la línea de abajo, tenemos el primer día de la fiesta de los tabernáculos y es la última trompeta de la última fiesta del año del Señor. ¿Esto a qué le suena? El apóstol Pablo dijo la final trompeta, ¿verdad? Bueno, muy bien. De allí, bendita casualidad del arrebatamiento de la iglesia. Creo que la final trompeta, y ahí es donde lo que yo mencionaba ahorita, ¿no? Se relaciona la trompeta que menciona Pablo con las trompetas de las fiestas de los hebreos, una enseñanza de Yahvé. No tiene que ver. La trompeta que menciona Pablo no es una festividad o un instrumento musical literal. La trompeta es un anuncio, un mensaje, un conocimiento, una advertencia que se lanzará en un tiempo, espacio determinado. Es un despertar de la humanidad. No es un instrumento que se vaya a tocar en Israel. Ese es el punto, que esto aquí se analiza literal y dice, bueno, Pablo sí dijo la trompeta, entonces como allá en Israel van a tocar las trompetas, entonces eso es la trompeta. No, la profecía es símbolo. Entonces imagínense usted, salen allá a tocar las trompetas, la música y sucede el arrebatamiento. Así no funciona, eso es fanatismo, pero bueno. Como dice, desde que se ha quitado el continuo sacrificio, y eso está en el estudio de Daniel 9:27, la correcta interpretación que el sacrificio y la ofrenda, según la Biblia, según el apóstol Pablo, según el apóstol Pedro, en la iglesia. Son las acciones de los santos, y como es, y tanto las ofrendas como el sacrificio continuo. Entonces, desde que se ha quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora dice que hay 1290 días, pero dice el versículo 12, dice bienaventurado el que llega hasta los 1335 días. ¿Por qué? Porque va a aparecer Cristo en las nubes y todo ojo le verá, en la segunda venida con nosotros. Muy bien. Entonces miren, aquí ponen que el 18 de septiembre será el arrebatamiento, porque ahí será el toque de trompeta, ¿no? De la fiesta de las trompetas allá en Israel, y se tiran 1335 días, que dice Daniel, bienaventurado el que espere los 1335 días, porque, bueno, será salvo, ¿no? Lo que ellos interpretan, y esto da una fecha que es el 14 de mayo del 2028, ¿no? Ellos dicen, o dentro de esta teoría se dice, que luego de estos 1335 días sucederá la segunda venida. Pero, ¿qué es lo de los 1335 días? Esto está haciendo referencia a los 3 años y medio aproximadamente que va a durar el gobierno del anticristo en esa etapa final. Un periodo de 7 años donde se darán todos estos acontecimientos que menciona la profecía de las 70 semanas y muchas otras. Y cuando se acaben los 3 años y medio, el anticristo mostrará realmente el plan oscuro que tiene entre manos, cesará el sacrificio en el tercer templo para abrir el portal dimensional para traer a las entidades a esta dimensión. Habrá posesiones masivas, habrá un tormento, una tribulación impresionante. Y por eso dice que bienaventurado el que espere un poquito más de 3 años y medio, porque luego de esos 3 años y medio comenzará a desatarse la justicia luz en contra de ese programa oscuro que ha desatado el anticristo. Es por eso que la profecía dice, bienaventurado el que espere ese tiempo, o el que sea capaz de supervivir en ese tiempo. No porque vaya a venir nuestro Señor Jesucristo, como aquí se está interpretando de una manera muy literal ciertos acontecimientos. Hay mucha gente que cree estas cosas, obviamente hay muchos que no. Esto no es que sea una teoría consensuada dentro del mundo religioso, no, solamente son algunos conspiranoicos, algunos dentro de la religión que están promoviendo esto. ¿Cuál es la visión de ellos? Que el arrebatamiento es el que va a evitar que la iglesia viva los acontecimientos de conflicto bélico, del tercer templo, del anticristo, de esa tribulación. Eso es lo que ellos creen, que el Señor se los va a llevar antes que todo eso pase. Por eso dicen que quizás sea de aquí al 2028 el tema de la segunda venida, que además lo enlazan con los 80 años del Estado de Israel, que precisamente serán el 14 de mayo del 2028. Y se dice que ese sería el plazo máximo de la generación desde 1948, cuando se establece el Estado de Israel en Palestina. Hacia el futuro, los 80 años se cumplen en el 2028. Recuerden que celebraron los 70 años en el 2018. Y dice la profecía de la higuera, que menciona Mateo 24, que cuando ya la higuera esté tierna, sus hojas broten, ya se sabe que está cerca el verano. No pasará esta generación, la generación de la higuera, que es Israel,
hasta que todo esto acontezca. Es lo que yo he dicho aquí. El 2028 no será el año del fin del mundo, ni de aquí a allá van a suceder los eventos catastróficos de todas las profecías del mundo, ni nada de esto. Pero lo que sí yo he dicho es que de aquí al 2028, según lo que yo entiendo, podría ocurrir algo, algún evento fuerte a nivel profético. De eso estoy yo seguro que algo va a ocurrir. Entonces, esa es una cosa. Y otra cosa es decir que ya aquí al 2028 es el final de todo. Y lo más seguro es que ocurra algo relacionado con Israel, porque ellos son los que están moviendo este tema de los 80, de los 70 años y están haciendo sus planes allí en ese territorio. Si no, veamos todo lo que está ocurriendo desde ahora, año 2024. O sea que de aquí a 4 años, ¿qué podría pasar? Muchísimas cosas. Eso es una probabilidad. Yo estoy haciendo un análisis y una proyección hacia futuro con una alta probabilidad de que pase algún suceso importante. Pero también puede que no ocurra nada. Y eso es sensato verlo de esa forma. Pero ponerme yo aquí a decir, no, mira, el 14 de mayo del 2028 el anticristo se va a parar en el tercer templo y va a decir, el mundo ha cambiado y yo soy el Salvador, y bueno, toda la historia. Eso no lo sabemos. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, de pronto, de aquí a 4 años podría perfectamente estar el tercer templo en Israel. Eso es una realidad. Pero puede que no. Entonces, ¿qué es lo más sensato? Seguir analizando los acontecimientos, seguir preparándonos y seguir estudiando la profecía para ir ubicándonos, sin fanatismos, sin correr, sin miedo, sin desesperarnos, sin estas teorías locas, porque esto lo que hace es generar incertidumbre. Entonces, de aquí al 2028 no va a ocurrir ninguna segunda venida. Olvidémonos de ese cuento, porque no va a suceder de la forma en que aquí se está explicando. Este día, ¿por qué es tan impresionante ver todo esto? Porque obviamente son exactamente los 1335 días al 14 de mayo del 2028. Si usted cuenta, del 18 de septiembre del 2024 al 2028 nos dan 1335 días y cumpliéndose la profecía del Señor Jesús en Mateo 24:34, usted lo puede leer, que dice que no pasaría esta generación de Israel y si será inteligente el Señor, que no dijo el día, dijo que era el último día pero está escondido. Exactamente el último día del año 80, de lo que dice según la Biblia, que es una generación en sus más amplios días, dice que son 70 a 80 los más robustos, el Señor tuvo misericordia hasta los más robustos, exactamente el último día, que cae justamente junto con los 1335 días que dice Daniel, son libros proféticos y del fin. Por lo cual, esto sería una casualidad enorme, lo digo como pregunta, ¿no? Tome lo bueno, deseche lo malo, ¿verdad? Y voy a agregar a este pequeño estudio, rápido, pero tengo el estudio madre, digamos, de hora y media en internet, donde lo puede ver con lujo de detalle, que si todo esto es una casualidad, vamos a ver las lunas del 18. Mire qué luna vamos a tener, que dice ahí, durante el 2024 podemos disfrutar de 2 superlunas, la del 18 de septiembre, la que yo le decía, que significa la última cosecha, y la del 17 de octubre. Esas son las 2 únicas superlunas que hay aquí en este año 2024. Es otro tema, pero ¿sabe por qué está la del 17 de octubre allí? Esto ya se lo voy a decir, pero va a ser en otro estudio. Porque Israel va a estar resguardada en ese. Va a ser primero el arrebatamiento para la iglesia y luego el Israel cuando reconozca a Jesús, porque el arrebatamiento va a activar justamente el despertar de los judíos y claramente ellos van a ser resguardados, como dice Apocalipsis, por 1260 días. Entonces, si usted suma los 30 días desde el 18 de septiembre al 17 de octubre y le pone los 1260 días que dice Apocalipsis, que está resguardado Israel en el desierto, le da los 1190 días de Daniel, capítulo 12, versículo 11. O sea, matemáticamente exacto. Ni un día más, ni un día menos. Cuando Jesús fue y quiso entrar, le dijeron a los discípulos, sube a la fiesta, le dijo, no, sube. Bueno, si la profecía fuese matemática exacta, hace mucho tiempo que aquellos supuestos adivinos o intérpretes de la profecía que han calculado en otros momentos años, fechas, hubiesen acertado. Pero como la profecía no es matemática, no se va a cumplir, por más que usted le sume, le reste, le cuadra aquí, le ponga acá, no funciona así. Es la señal. La profecía tiene una dimensión espiritual y tiene una dimensión externa de acontecimientos que obviamente se van a ir dando. Obviamente hay que tener un intelecto para conocer los acontecimientos, calcular ciertos eventos, conocer de la historia, poder proyectar o hacer esas proyecciones y análisis. Pero además de eso hay que sumarle el componente espiritual, el componente del símbolo, el componente de más profecías, no solamente la bíblica. Y de esa forma usted se puede acercar a una interpretación un poco más sensata, ¿no? Lo demás son especulaciones y tratar de adivinar. Suban ustedes que ahora voy yo porque todavía no ha llegado mi tiempo. O sea, el día no es una casualidad. Entonces, esto si usted lo quiere ver como una casualidad, es la única casualidad en la historia de este día que le estoy diciendo. Y esto confirma que el primero de año es el 11 de marzo del 2024, para Dios. O sea que los judíos están re equivocados, re desfasados y todo lo que le quiera agregar, ¿verdad? Así que, hermanos, le voy a terminar diciendo los acontecimientos que suceden el 18 de septiembre de este año. 18 de septiembre de 2024. Único día de la historia que se cumple lo siguiente. No hay otro día en la historia de los siglos, desde que se creó el mundo. 1. Primer día de la fiesta de los tabernáculos. Bendita casualidad que es la única fiesta.
que como así, o sea, la única fiesta que aparece en el milenio, que todas las naciones tienen que subir a festejar esa fiesta. ¿Por qué? Porque como en Pascua y en los días de panes sin levadura sacaron a Israel de Egipto, así también nos va a sacar el Señor de la tierra, por eso que va a quedar en la historia por los siglos de los siglos, del arrebatamiento de la iglesia, que es el evento más importante que espera la iglesia. Segundo, mitad de la semana 70, en la mitad de la semana 70, ni día más ni día menos, el pasar del 17 al 18, ahí ocurre el arrebatamiento, en plena luna llena. Mitad de año, calendario de Dios, bendita casualidad. Bueno, la superluna, punto número 4, superluna llena del año, exactamente los 1335 días al 14 de mayo del 2028, sexto. Se completa el último día de los 80 años de Israel, luego de surgir el 14 de mayo de 1948, y se cumple la parábola de nuestro Señor Jesucristo, que es tan sencilla que cuando estemos allí le vamos a decir, ah, Señor, qué fácil era, lo teníamos delante de nosotros. Lo que pasa es que hay gente que quiere confundir. El diablo confunde para confundir, pero era tan sencillo como eso. Recuerden que el Señor no hace nada sin decírselo a sus profetas, ¿verdad? Y también es cierto que la Biblia dice, todo lo que me pidieres en oración, eso te daré. Y ¿sabe una cosa? Yo se lo pedí en oración. A mí ya me lo mostró de otra forma, que no le voy a decir. Porque yo soy una persona que nunca, siempre me he guiado por, si bien lo creo, las visiones y los sueños. Bueno, aquí ya le añade otro componente, que es que el Señor me lo reveló en visiones, Dios me lo dijo, y bueno, esto le añade un componente místico que es convincente para aquellos que están en ese impulso de la mística, de la creencia, del sensacionalismo. Obviamente, en mi caso, yo no me creo nada de esto. Y no me lo creo no es porque yo tenga algo en contra de las personas que difunden esta teoría, sino que si usted analiza los datos, los cálculos, las mediciones que hacen, esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no hay un sustento de peso real que nos diga por señales, no por cálculos matemáticos y por fechas, sino por señales de acontecimientos que se estén dando en el mundo, que nos lleven a pensar de que el arrebatamiento, ese que difunde la iglesia, va a ocurrir en septiembre y que la segunda venida va a ser en el 2028. No funciona de esa forma. Lo del 2028 son eventos que pueden estar relacionados con Israel, movimientos allí en tierra de Israel, que quizás sí ocurra algo. Pero cuando hablamos de la segunda venida, es el plan de la luz. Y para que el plan de la luz se desate, primero se tiene que terminar de desatar el plan de la oscuridad. Si no, recordemos lo que dice también la profecía, que no vendrá, decía Pablo también, hasta que no se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. La profecía de la Salé también habla de que cuando se manifieste el anticristo, ese será el momento cuando vendrá el soplo de Miguel y lo destruirá. También el Apocalipsis de Elías habla de que cuando se manifieste el sinvergüenza, que es el anticristo, vendrá el Hijo del Hombre acompañado de un gran palomar, de palomas, ¿no? Que no son animalitos. Estamos hablando de una manifestación estelar que llegará en ese momento como justicia a la tierra a destruir ese programa oscuro. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que eso que se menciona como segunda venida, primero es un proceso interno en la humanidad. La segunda venida debe comenzar a ocurrir dentro de nosotros, como transformación de pensamiento, como transformación de nuestras emociones, de nuestros actos. Esa condición de encarnar las enseñanzas crísticas en nosotros es lo que determina el comienzo y el despegue de ese plan de justicia, primero en la dimensión humana. Entonces, cuando eso se dé, paralelo, ¿no?, a los acontecimientos del programa oscuro que ya está desarrollando, cuando ya eso se dé, entonces la humanidad y el planeta estará listo para el sacudón que se va a producir por una justicia externa que va a barrer y a purificar el planeta entero de esos programas de control. ¿Eso cuándo sucederá? Eso será hacia el futuro. No sabemos cuántos años, no sabemos en qué momento. Solo sabemos que en la medida que los acontecimientos que están determinados por el plan de la rebelión se estén cumpliendo, es decir, cada vez que ellos estén coronando su plan, ahí sabremos que está más cerca la manifestación de la justicia. Esa es, digamos que, la fecha, entre comillas, ¿no? Es decir, la fecha de la segunda venida o la cercana fecha de la segunda venida es cuando esté el anticristo. Ya, cuando usted ve al anticristo en el tercer templo, ahí sí que ya está muy cerca esa manifestación. Pero de momento no ha ocurrido ni lo uno, ni tampoco va a ocurrir lo otro. Hay que seguir estando pendientes para poder identificar esos tiempos. Ahora, cuando hablamos del arrebatamiento, hay una dimensión falsa que tiene el arrebatamiento y hay dos que se ajustan a la realidad. Vamos a hablar de la primera, que es la falsa, y es la que están promoviendo este tipo de teorías y la que se promueven desde la dimensión religiosa. Los poderes globales, entre ellos la religión, hacen pasar sus crímenes de las bases como un castigo de Dios y el propósito del falso arrebatamiento, que las iglesias del mundo pregonan, como la salvación de Yahvé Jehová, un sacrificio extraterreno de sangre. Todos los que ahora corren a la ayuda de Israel de Salomón
es decir, los que le aplauden todo Israel y los que predican el Dios de ellos, y sus templos, que es la guerra final, que ya ha comenzado con ellos, con todo lo que está ocurriendo en Oriente. Los soldados de la salvación ya son las primeras víctimas del falso arrebatamiento a las bases donde serán utilizados para experimentación, alimento y demás trampas infernales. Es decir, que el arrebatamiento que se está promoviendo en iglesias es realmente un secuestro o abducciones, desapariciones masivas que va a ocurrir en algún momento, y esto será producido por parte de razas extraterrenas con sus naves que se van a llevar literalmente a la gente, las van a sacar de sus casas, la gente va a desaparecer en las calles, así como se muestra en películas el arrebatamiento, eso va a ocurrir, pero esa gente no se va a ir a ningún reino de los cielos a estar con Dios. Esa gente va a ser secuestrada y va a ser llevadas a las bases extraterrenas, o bueno, ya podríamos decirle mejor intraterrenas, bases ocultas, donde van a ser llevados para experimentación, para sacrificios y bueno, para todo tipo de experimentos oscuros. Esa será la trampa, esa es la trampa del arrebatamiento religioso. Estas bases, hay algunas conocidas como el Área 51, la base de Dulce, hay muchas otras que no son tan famosas, pero ahí es donde se van a llevar una cantidad de seres humanos impresionantes para el alimento de estos seres reptiles que están escondidos allí. Eso es lo que se está predicando en estas teorías. Habrá tantas víctimas que por su creencia en tales propuestas extraterrestres y la adoración a Yahvé, utilizando a Cristo Jesús como escudo para lograr el falso arrebatamiento, que es lo que yo decía, ¿no? Se utiliza el mensaje de Jehová, camuflándolo con el de Cristo, para promover un arrebatamiento. Y el Cristo no tiene nada que ver con esos planes donde la gente va a desaparecer y se van del planeta. Eso no lo enseñó Jesús. Y eso se deriva de una falsa interpretación de lo que dijo Pablo, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? En el tema del arrebatamiento. Entonces se utiliza a Jesús, el mensaje de Jesús, para promover esa idea de que mucha gente va a desaparecer. Y sí, van a desaparecer, pero no para estar con Jesús. La gente será engañada. Serán llevados a bases para ser sacrificados en cuerpo y espíritu, para convertirlos en comida de falsos ejércitos celestiales, porque Jehová es varón de guerra y así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Y esto es lo que debemos conocer ahora, antes de que venga el arrebatamiento y perezcan los creyentes en Salomón y sus bases extraterrenas. Si el 18 de septiembre de este año vamos a suponer que ocurra un arrebatamiento o comiencen a desaparecer de manera masiva seres humanos, porque podría ocurrir, esto no sería el cumplimiento de la segunda venida o del inicio de la segunda venida del Cristo. Ahí lo que estaría ocurriendo es el secuestro masivo por parte de entidades extraterrenas hacia una parte de la humanidad, que son los que han estado creyendo en este tipo de teorías y han estado dando su energía mental y espiritual en esas falsas religiones. Si eso llega a ocurrir, la desaparición de gente será por eso, no porque se esté cumpliendo la profecía del arrebatamiento. Que bueno, en ninguna profecía habla que la gente va a desaparecer para ser llevada por Jesús y evitar vivir esa tribulación. Eso en ninguna profecía está. Eso es un invento de las religiones. Ya con esto estamos advertidos de lo que sí podría ocurrir. No sé si el 18 de septiembre o después, no lo sé, pero este plan se va a ejecutar. Incluso esos secuestros y abducciones, estas razas lo hacen continuamente en el planeta, en algunas zonas, pero este será un banquete masivo. Ya sabemos lo que realmente podría ocurrir. Ahora, cuando hablamos de ese arrebatamiento, entre comillas, que habló Pablo, o que estaría en Mateo 24, como muchos interpretan, vamos a ver qué es lo que significa. En 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto Pablo lo enseña. ¿Por qué? Porque antes de que Pablo enseñara esto, ya Jesús les había anunciado esta señal profética en Mateo 24. Vamos a ver. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Pablo está haciendo referencia
en esta cita a esto que anunció Jesús en Mateo. Esto fue antes, obviamente, de la carta de Tesalonicenses. Pero, ¿qué es lo que realmente está diciendo Jesús aquí? ¿Cuál es esta señal? ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? Esta cita yo la he tocado varias veces acá en el canal. Cuando Jesús anuncia esta señal, está advirtiendo que en algún punto de ese tiempo convulso, en el planeta Tierra va a haber un contacto por parte de humanidades estelares hacia la humanidad terrestre. Cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando de las humanidades que no tienen la condición de manipulación que nosotros tenemos acá. El Hijo del Hombre también es la condición a la que se le invita al hombre terrestre a llegar, a transformarse. Pero mientras el ser humano de la Tierra logra esa condición, en un punto seremos contactados por el Hijo del Hombre en el cielo. Es decir, humanidades estelares que llegan y contactan a la Tierra, como ha ocurrido en muchos momentos en la historia humana. Esto no es algo sensacionalista, no es algo que solamente esté en Mateo, no. Si usted analiza las profecías de Parravicini, también habla de astronavegos azules que vendrán a contactar a la humanidad. Hay diversas profecías. Hace poco hablé también de las profecías de la madre Shipton, y ahí habla también de un contacto de naves estelares, de razas que vendrán aquí a instruir a la humanidad terrestre para ayudarnos en ese proceso de transformación planetaria. Y aquí dice que las tribus de la tierra lamentarán al ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Naves de características positivas, naves bioplasmáticas de humanidades luz que contactarán en un punto hacia futuro a la humanidad. Y enviará a sus ángeles. ¿Qué es enviar a sus ángeles? Los ángeles son personas, son humanos. Es decir, de esas naves vendrán, contactarán seres humanos de otros mundos y dice acá, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A quiénes vendrán a contactar y ayudar en ese tiempo convulso? Bueno, a las personas, a los seres humanos que hayan logrado una condición mental, física y espiritual para supervivir a esos acontecimientos. Para decirlo muy claro, en algún punto recibiremos la asistencia o la ayuda de humanidades que son hermanos de nosotros, vecinos estelares, y vendrán a colaborar en ese tiempo, dando conocimiento, dando instrucciones, en algún momento sirviendo de sustento para ciertas civilizaciones humanas. Es que si no hay una intervención o una ayuda de ese tipo, va a ser muy complicado que la humanidad terrestre sobreviva a todo lo que va a ocurrir. Esto es lo que dicen varias profecías. Yo interpreto eso. Ahora, no vayamos a pensar que ese contacto es porque nos van a venir a salvar. Una cosa es ayudar y otra cosa es la salvación que dice la iglesia. Estas civilizaciones de hombres estelares han venido en varios tiempos a ayudar. Por ejemplo, nuestras culturas ancestrales hablaban de Bochica, Viracocha, Quetzalcóatl y muchos otros personajes que no eran nativos de la Tierra, sino que pertenecían a estas humanidades y vinieron aquí a instruir a los pueblos, a enseñarles a sembrar, a enseñarles muchas cosas. Y eso es un contacto de una civilización más avanzada con la humanidad terrestre en aquella época. Bueno, algo parecido, ¿no? Algo parecido, solo que quizás con mayor poder, como dice acá, con mayor gloria. De hecho, cuando vamos al libro Omni Gran Alborada Humana, aquí se puede entender que estas civilizaciones siempre han ayudado a la humanidad. En un diálogo que tiene Enrique con uno de los pleyadinos, él le dice: Ciril, ¿ustedes ven a menudo esas tribus en la selva? Y le responde Ciril, no el pleyadino: sí, lo hacemos, pero hasta el momento no hemos entrado en contacto con ellos. Estaban viendo de estas tribus que están bastante alejadas de la civilización, que están en las profundidades de las selvas, que no tienen contacto con las ciudades o con otra civilización. Pero ¿cómo es posible, les pregunta Enrique, que ustedes no intervengan dándoles alguna motivación a estos indígenas para salir de su atraso y salvajismo? Solamente una vez hemos intervenido con ayuda de este tipo de organizaciones atrasadas, le dice él. Hace muchos años, quizás más de 40 años, evacuamos, ojo lo que dice, evacuamos de este planeta unas 38 personas, miembros de una tribu esquimal, probablemente de Canadá o Alaska. La mayoría eran ancianos, desprotegidos y hambrientos, que sin nuestro concurso hubiesen perecido irremediablemente. Entonces, esta es una de las pruebas de que ciertas civilizaciones que han estado custodiando, han estado pendientes de alguna u otra forma del desarrollo de la humanidad de este planeta, en ciertos momentos han intervenido, han tendido la mano para ayudar. Esto no es una salvación religiosa.
Simplemente es como cuando un hermano mayor ve que su hermano menor tiene alguna complicación y sabe que no podrá superar esa complicación, viene el hermano mayor, le tiende la mano y le ayuda, lo impulsa un poquito para que luego ya él siga avanzando en su proceso de forma individual. Es básicamente eso. Ahora, en el tiempo de Noé ocurrió algo similar, como lo dice el libro secreto de Juan. El primer gobernante lamentó todo lo que había nacido a través de él. Una vez más hizo un plan y decidió traer una inundación sobre el mundo humano. Sin embargo, la grandeza iluminada del pensamiento anterior advirtió a Noé. Él anunció a su vez esto a toda la familia humana. Los vástagos de la humanidad, más los que eran extraños, no le escucharon. No ocurrió de la manera que dijo Moisés, ¿no? El cuento del diluvio en el Génesis, que se habían escondido en un arca, sino que se escondieron en cierto lugar. No solo Noé y su familia, como lo dice el Génesis, sino muchas otras personas de la raza inconmovible, es decir, la humanidad. No Noé y su familia solamente, sino la humanidad. ¿A dónde entraron? ¿En qué lugar? Se escondieron en una nube brillante. ¿Qué es una nube brillante? Son naves, porque en una nube uno no se puede montar. Son naves bioplasmáticas que brillan, naves de luz, de ese plan de protección o de remanente que en algunas ocasiones se ha activado para tender la mano a la humanidad. Entonces miren que el libro secreto de Juan dice que entraron en una nube brillante. Y miren lo que dice Mateo 24. Dice acá, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Las naves del cielo en las cuales vendrán estos hombres de las estrellas a contactar en ese tiempo final a la humanidad. Ellos no son los que van a venir a salvarnos, porque no hay planes salvadores. La humanidad terrestre es la que se salva, entre comillas, con su accionar. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en nuestro interno y en nuestro entorno, entonces estaremos activando ese plan de ayuda, no de salvación. Si los hombres de las estrellas ven que como humanidad terrestre, bueno, no decidimos hacer nada y terminamos aliándonos de manera definitiva con ese programa oscuro, ellos no van a mover un dedo para venir aquí a tenderle la mano a nadie. Aquí seremos arrasados todos cuando se desate la justicia. Pero si ellos detectan que hay seres humanos, hay muchas personas que han logrado hacer ese proceso de transformación o dar inicio a ese plan de la segunda venida dentro de nosotros, de esa forma, entonces sí se produciría tal ayuda y tal contacto al final de los tiempos. Es decir, lo que determina que ellos ayuden o no a la humanidad no depende de ellos, depende de nosotros. O sea que al final, ¿quiénes son los que se salvan? Esa salvación, lo que parece un término religioso, pero es para darme a entender, ¿quiénes son los que mueven esa salvación, los que determinan eso? Los mismos seres humanos de la Tierra. Ellos, estos hombres de las estrellas, simplemente están ahí atentos a recibir la señal y una vez detecten esa señal, contactarán a la humanidad terrestre para darnos ese impulso, ese pequeño impulso para, de alguna forma, poder supervivir a esos acontecimientos. Este evento, este plan de ayuda que se ha ejecutado en varios momentos de la humanidad, no es el arrebatamiento, no es el plan de salvación porque usted estuvo metido en las religiones y entonces vienen los hombres de las estrellas a salvarlo. No es nada de eso. Esos cuentos religiosos, esas teorías, lo que están promoviendo es la desaparición masiva de seres humanos de este falso arrebatamiento que comenté al principio. Este es el plan oscuro que se está promoviendo, sustentándose supuestamente en el mensaje de Jesús, y Jesús no quiso decir eso. Jesús lo que quiso decir es que en medio de todos los acontecimientos proféticos del final de los tiempos, como llama Mateo 24, en algún momento va a haber un contacto de características positivas extraterrenas en el planeta Tierra. Y además de eso, el arrebatamiento tiene esa dimensión interna, que era lo que mencionaba ahorita, esa transformación, porque el rapto, podríamos interpretarlo también cuando dice que iremos al cielo, es que nosotros, con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, con ese proceso de transformación, elevemos nuestra vibración en ese tiempo convulso. ¿Qué es estar en el cielo? Es estar en una dimensión superior. Si mi pensamiento está elevado y alejado de todas esas complicaciones del mundo, yo estaré en una dimensión superior. Y en ese sentido, ahí sí yo soy arrebatado, no por una nave espacial, ni por Jesucristo, sino que soy arrebatado en la dimensión de mi propio pensamiento. Me salgo de la cotidianidad, me elevo ante los problemas del mundo y ya va a ser poco lo que las situaciones convulsas me van a afectar.
Esa es una dimensión también del rapto, la dimensión real. Es cuando el ser humano logra ponerse por encima de las complicaciones del mundo. Ahí en ese sentido sí estamos con el Señor en el cielo, pero no con Jesucristo, sino que quiere decir que al elevar nuestros pensamientos, nuestras acciones a una dimensión superior, quiere decir que estamos comenzando a encarnar el mensaje y la fuerza del Cristo dentro de nosotros. Eso es lo que también Pablo quiso decir en una dimensión interna, ¿no? Como dice acá, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados, una dimensión de pensamiento superior, y esa humanidad que logre eso es porque habrá comenzado a formar el Cristo en su interior. El Cristo es una ley viva que se forja. Las creaciones lo contienen como ley universal y esta humanidad terrestre ha sido desconectada de esa condición por toda la manipulación. Y el mensaje de Jesús lo que invita es que recuperemos esa conexión. Entonces, cuando nos conectemos a esa esencia interior, nuestro pensamiento estará por encima del programa oscuro. Y ese es el verdadero arrebatamiento. Así que esto era lo que quería compartir, desmintiendo esa falsa teoría, queridos amigos. Ya ustedes me pondrán en comentarios qué opinan de toda esta locura. Y bueno, aquí les compartí mi investigación para que comprendamos un poco más qué es lo que hay detrás del falso arrebatamiento que se promueve en las iglesias. Ahí estaré leyendo lo que ustedes interpreten de todo esto. No es más por el día de hoy. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.